Ya. Bien, entonces para empezar, decirles que en general el desarrollo de sus técnicas educativas ha sido bastante bueno, pero nos gustaría escuchar un poco qué aprendieron ustedes en general en esta experiencia, esta primera pasada, digamos, de los videos, antes de partir con la retro nuestra. Ese link entre los aprendizajes, por ejemplo, y llevarlos a una técnica. ¿Qué les pareció? Yo por lo menos me pude dar cuenta que, por ejemplo, los aprendizajes esperados de nuestro programa igual se podían llevar a cabo quizás en diversos tipos de técnicas y no solo en la que nos tocó. Entonces igual ver los videos de los demás compañeros hacía que pudiéramos como extrapolar nuestros aprendizajes esperados en las distintas técnicas. Mira qué interesante eso. ¿Qué piensan los demás, su compañero? Yo creo que sirve un poco como para aterrizar como lo que nosotros queremos o como imaginamos que queremos que aprendan y aterrizarlo en una acción específica. Elizabeth Constanza dijo, tengo el micrófono malo, pero viendo los videos me di cuenta que no todas las técnicas podría aplicar a todos los aprendizajes y hay otras campañas que tienen más libertad como el de Sofía. Campañas es del semestre pasado, en este caso son programas educativos, pero claro, efectivamente, eh, sí, ahí dijo que sí. Claro, efectivamente, las técnicas no sirven para todo, hay cierto grado de especificidad y eso es bien interesante. Y claro, y hay que hacer una especie de ejercicio entre lo que uno imagina que podría ocurrir con la etapa previa y versus cómo lo van operacionalizando. Entonces, en eso nos vamos a llevar hoy día y van a aparecer un montón de observaciones. No sé qué les parece a ustedes, Pauli y Patti, respecto a con quién comenzamos, digamos. No sé si en el orden que están en el Excel. A ti se pegó, parece. Sí, voy a tener que pagar. Vamos con el orden que va en el Excel. El primero es la lluvia de ideas. Ya vamos con la lluvia de ideas, vamos de una técnica, entonces, una técnica que tiene un nivel de complejidad un poquito más baja, hasta otro que tenga un poquito de complejidad un poco más alta, porque ahí se juegan un montón de aspectos que son interesantes de ver para ver los límites y la aplicación que podría tener. Ya, partamos con eso, entonces les doy el pase a la Patti y a la Pauli. Con lluvia de ideas yo voy a abrir entonces mi evaluación para ver qué podemos retroalimentar ahí. ¿De qué grupo es esto? El 7, ¿no? Ya. ¿Se escucha Dale, bien? Pati. Más o menos. ¿Parto yo entonces? Ya. Voy a buscar mi celular. Por mientras. Ya. Se me está abriendo recién. O dale, Pauli, tú mientras, porque se me está abriendo esta cuestión lenta. Ya. Bueno, la técnica lluvia de ideas la hicieron, oye, que justo en esta técnica no anoté el detalle, pero, era, si no me equivoco, orientada a los padres de preescolares o escolares, si me pueden corregir los compañeros del grupo. ¿Están ahí los chicos que hicieron la técnica? Eric, Natalie. Profe, era de primero y segundo básico. Ya, de escolares de primero y segundo, ya, me estoy confundiendo con otro grupo, sí. Era en, Natalie dice que es con preescolares. Ya, sí, porque yo recuerdo que parece que los grupos cambiaron en la audiencia objetivo, ¿ya? Pero bueno, estaba enfocado. Pauli, perdón, yo tengo notado que son padres, madres y tutores de primer y segundo básico, de la presentación de los chiquillos. Ya, ya, entonces esa es la audiencia objetiva. Ya, entonces eran padres, tutores de escolares, de primero a segundo básico, y el aprendizaje esperado era enunciar los obstáculos para cumplir la recomendación del consumo diario de agua. ¿Ya?
Bueno, en esta técnica pudimos ver una lluvia de ideas, donde los compañeros, sí, ahí se equivocó Natalie, donde los compañeros entonces pedían la opinión a los participantes del programa educativo para que compartieran los obstáculos que ellos habían como identificado en su vida diaria para que los escolares cumplieran esta recomendación del consumo diario de agua, ¿ya? Los comentarios que tengo anotados yo primero tienen que ver con que esta, si no me equivoco, era parte de la primera sesión del programa educativo, por lo tanto era una sesión introductoria, y se esperaba al menos que los compañeros hicieran quizás una presentación inicial, como lo hizo el siguiente grupo, si no me equivoco, uno de los grupos que se veía en los siguientes videos, para dar inicio al programa, explicar en qué consistía la actividad. Yo siento que faltó un poquito más eso al principio, explicar con más detalle en qué consistía la técnica, que ellos podían participar libremente, que podían explicar, como aportar con todas las opiniones que ellos consideraran como acordes al tema, plantear bien el tema también al principio, que levantaran la mano para participar en el fondo, y que cualquier como comentario no iba a ser malo o no iba a ser, no iba a ser negativo, sino que la idea era que participaran libremente. Yo creo que eso faltó más al principio, a dar una mejor introducción a la técnica, o cómo se iba a desarrollar la actividad para hacer una actividad inicial del programa, entendiendo que son personas que están recién llegando, participando de la actividad y que probablemente no van a saber mucho cómo se va a desarrollar, ¿ya? Bueno, aquí yo creo que la técnica funcionó bastante bien. Los participantes compartieron los obstáculos que ellos identificaban con los escolares, así es que aparecieron bastantes obstáculos que después vimos que los compañeros contrastaron con otros obstáculos que ellos tenían predefinidos en la presentación, ¿ya? Y ahí hicieron un nexo bastante interesante entre lo que ellos tenían y los que ya se habían comentado, que en el fondo eran súper parecidos entre sí. ¿Qué más? Y eso en general, yo creo que el aprendizaje se cumplió bastante bien en esta técnica, la técnica se desarrolló bien. No me quedó claro si durante la técnica las personas levantaban la mano, como de qué forma iban participando, porque a veces me daba la impresión de que el moderador de la técnica estaba pidiéndole a cada persona que dijera algo. Entonces ahí no sé cómo se organizaron los encargados de la técnica. Ahí, ¿Sí? la verdad, en el mismo Zoom salía la opción de levantar la mano. Entonces Ya. Natalie era la que iba diciendo, y ahora tanto. Así. Ya, perfecto. Ya, que a veces me daba la impresión de que ustedes pedían la opinión a cada uno de los participantes, porque como no se ve la manito levantada en el video, daba la impresión de eso. Ya, no, pero qué bueno que lo hicieron así, porque esa es la idea de esta técnica, que sea como libremente la participación. Ya. Y esos son mis comentarios en general, lo que tengo registrado acá. Sí, yo voy a seguir. Concuerdo con Pauli en términos de que la sugerencia metodológica era un aspecto importante como a decirle a la audiencia para, en el fondo, marcar las expectativas de lo que va a ocurrir durante la sesión. Y por otro lado, si bien estamos jugando a hacer los roles de cómo podría ser la técnica, para partir un programa educativo, nunca uno parte con una técnica seca, digamos, decir como ya, hola, buenos días, vamos a ver cuáles son los obstáculos. La verdad es que hay que hacer una especie de preámbulo previo, una dinámica grupal, conocerse un poco, entender la visión global del programa, en cuántas sesiones, ponerse de acuerdo un poco de cómo va a funcionar todo, ¿no? Pero eso lo van a ir puliendo en la medida que vayan trabajando con sus tutores. Ahora, yo tengo dos anotaciones respecto a algo que estuvo escrito en la presentación y que creo que es importante, porque pusieron que era un método de charla grupal, videoconferencia. Ahí, bueno, tienen que ponerse de acuerdo. Primero que nada, no es una charla grupal. Segundo, claro, nosotros lo hicimos, utilizamos una videoconferencia o utilizamos los medios digitales para poder hacer la lluvia de ideas, pero la técnica está inserta dentro de una perspectiva de metodologías participativas de corte más bien constructivista, ¿no? Lo que estamos buscando es que las personas interactúen entre sí y vayan construyendo sus aprendizajes en interacción.
por una serie de razones. Ya vimos en las teorías que las personas no aprenden solas. Algunas de las teorías incluso plantean que el modelaje es un elemento importante. Entonces, en el fondo, como para precisar, el método no es como lo describieron, pero eso, digamos, lo pueden corregir. Esas dos son mis observaciones. Una que es la sugerencia metodológica, expresarla un poquito más. Es importante describir bien una sugerencia metodológica, comunicarla adecuadamente cuando uno inicia una sesión. Y lo otro es algunos detallitos técnicos sobre cómo se llaman las cosas. Eso. Pati. Ya, espero se escuche bien. He estado con muchos problemas de internet estos días, pero bueno, si no me avisan, si me quedo pegada y lo escribo en el chat, ¿ya? Bueno, yo me sumo a los comentarios de los profesores. Creo que si bien ustedes tienen una buena forma de expresión, ¿ya? O sea, creo que hicieron súper bien esa parte de comunicarse con la persona que está contestando, y ahí había una persona que estaba, uno de sus compañeros o compañeras que estaba anotando en una diapositiva. Creo que eso es súper bueno, y además la gente podía ir viendo cómo iban anotando las ideas, etc. ¿Ya? También a mí me dio la idea de que era como una interrogación, y de hecho aquí tengo como un comentario: esto no es una interrogación, sino que es a viva voz, ¿ya? Pero ahí ya explicaron la situación. En términos generales, como digamos, más de formato que más que de contenido, les sugiero que cuando usen material educativo hagan contraste más de los colores, ¿ya? O sea, porque esto era como un celestito con una letra blanca, entonces uno que es piti, a mí me gustaba mucho ver. Entonces, hagan más contrastes de las letras. Déjenme ver aquí. No sé. También cuando vayan haciendo esto en la realidad, también piensen en qué pasa si se repiten ideas, cómo las van a ir registrando. Ya, o sea, si se repiten ciertas ideas, a lo mejor le vamos poniendo una cruz al lado, un palito, pensándolo tanto en lo que van a tener que hacer si fuera presencial, como si esto fuera online. ¿Ya? O sea, a lo mejor poner X si fuera presencial, en caso que esté en una pizarra, unos palitos, etc. ¿Ya? Ahora, algo también que me sumó lo del profe Ricardo, pero lo que viene después de esta técnica es bien, digamos, como pobre, digamos, entre comillas, porque es bien útil para varias cosas, pero es pobre para desarrollar propiamente tal el contenido, ¿ya? Como bien los chiquillos hicieron, fue esto de una primera sesión en donde indagamos, entonces vemos que la gente sabe, que la gente está viviendo acerca de estos obstáculos para tomar agua, etc. Pero yo creo que los mismos chicos, porque al final uno concluye, y la conclusión de esta técnica es: miren, se dijeron estos comentarios más frecuentes, pero también se conversó acerca de esto y esto, listo. Pero con los chiquillos como que dijeron: no, pues aquí no estamos realmente viendo toda la mirada completa de los obstáculos. Entonces por eso hicieron esta otra comparación con lo que estaba en la literatura, etc. Pero la técnica propiamente tal se discute en este cierre posterior a la lectura o a la revisión de los comentarios, etc. Ahí termina la técnica. ¿Ya? Por eso siempre es bueno hacer algo más que después para desarrollar y lograr finalmente el aprendizaje que ustedes están esperando. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado, y esto es para todos los grupos, porque hay que tener cuidado cuando uno trabaja con la gente de la comunidad y tratar de no ser tan técnica, ¿ya? No es necesario hablarle de aprendizaje esperado a las personas, no es necesario decirle: y ahora vamos a hacer una técnica llamada, no sé, cualquiera, ¿ya? O sea, uno les trabaja con las personas de manera más sencilla, porque a ellos no les interesa a lo mejor que diga la literatura, porque esto era lo que habían visto en la literatura, sino que hacerlo más amigable, hacerlo más cercano a ellos y decirle: a ver, ¿qué es lo que dicen otras personas alrededor del mundo, por ejemplo? Ya, en vez de decir qué es lo que dice la literatura, qué es lo que dicen otras personas. Y ahí lo acercamos al tiro a la realidad de las personas. ¿Sí? Eso nomás, pero felicitaciones, chiquillos. Chiquillas, chiquillos. Lo interesante de este caso que comenzamos a desarrollar también, me uno a lo que dice la Pati, es que si se dan cuenta, lo que pasa antes de la aplicación de una técnica, o la historia, digamos, del programa previo, es importante, y lo que viene a continuación. Ahí aparece de manera explícita el hilo conductor del programa. Es decir,
hay que seguir una secuencia. O sea, si es la primera sesión, algo tiene que ocurrir antes de la aplicación de la técnica. Y si es una sesión número 3, también ya hay cosas que ya ocurrieron previamente. Entonces, dependiendo de la ubicación donde la estén aplicando dentro de la matriz más, ahí tienen que ver qué pasó antes, qué va a venir después, para que siga el hilo conductor del programa. Eso como agregado, digamos, dentro de todo lo que estamos analizando. ¿Podríamos pasar al siguiente? ¿Cuál es el siguiente, Pauli? No sé si los estudiantes tienen algún comentario final sobre esta Eso. técnica, alguna pregunta que le quieran hacer a sus compañeros. ¿No? Ya, entonces pasemos a la siguiente, que es la Philips 66. Esta técnica la hicieron Francisca Sepúlveda, Marisol Soto y Paula Tiaire. ¿Comienzo yo? Dale. Ya. Esta técnica, bueno, es bueno que las veamos juntas porque eran parte como del mismo programa educativo, entonces también los estudiantes que estuvieron a cargo de esta técnica abordaron el mismo aprendizaje que se abordó con la lluvia de ideas, ¿ya? Entonces el primer aprendizaje en este caso era anunciar los obstáculos para el cumplimiento de la recomendación del consumo diario de agua, igual enfocado en la misma audiencia objetivo de los padres de escolares de primero y segundo básico, y tenía un segundo aprendizaje que se intentaba abordar con la técnica, que era identificar las situaciones donde surgen estos obstáculos para el consumo de agua, ¿ya? Y acá los chicos plantearon unas interrogantes para iniciar la discusión. Esta técnica se caracteriza entonces por conformar grupos. Ellos hicieron una adaptación debido al número de participantes, y en vez de 66 se podría decir que fue como un 44, porque hicieron grupos de 4 personas, que está bien y que en el fondo uno puede hacer estas adaptaciones en la técnica cuando se dan estas situaciones en contexto presencial, y generalmente, a pesar de que igual se pudo haber hecho 2 grupos en paralelo, pero estuvo bien que hayan hecho esa adaptación. Y bueno, entre los comentarios que tengo yo, bueno, en primer lugar, que en la presentación inicial, no sé si se dieron cuenta, pero hay grupos que en la presentación teórica, me refiero, detallaron mucho más la sugerencia metodológica que les pedíamos que incluyeran, que es en el fondo explicar cómo se va a desarrollar la técnica durante la sesión. Algunos incluso enumeraron los pasos de lo que se iba a hacer en esta actividad, y en el caso de este grupo no la detallaron muy bien, ya solo explicaron a modo general cómo se hacía la técnica. Y yo creo que el principal comentario que tengo acá es que faltó cierta coherencia entre las preguntas que plantearon al inicio para iniciar la discusión y el cumplimiento de los aprendizajes esperados que se habían planteado, porque eran 2 aprendizajes, y la primera pregunta que plantearon ustedes fue cuáles serían los obstáculos que tenemos para tomar más agua de ella, entendiendo que era en función de los escolares. Y después la segunda pregunta que plantearon fue: mencione las dificultades que se le presentan para tomar más agua en su día a día, que en el fondo fue parte de lo mismo, y qué acciones podrían realizar para aumentar su consumo, ¿ya? Entonces ahí están proponiendo que la gente, en el fondo, para los obstáculos que identificaron, propusieran soluciones a esos obstáculos, ¿ya? Pero el aprendizaje dice identificar las situaciones donde surgen los obstáculos, y yo siento que ese segundo aprendizaje no se abordó con esta técnica, ¿ya? Porque en el fondo lo que hicieron no fue identificar las situaciones, quizás en algunos momentos sí apareció eso, pero lo que más apareció, o en lo que se enfocó la discusión, fue en proponer soluciones para los obstáculos que se habían identificado en la primera parte, ¿ya? Entonces ahí faltó cierta coherencia entre los aprendizajes propuestos y las preguntas que hicieron para iniciar la discusión, pero en general el desarrollo de la técnica funcionó bastante bien. Los felicito porque tuvieron que editar el video, mostraron los 3 grupos en paralelo, y en el fondo el desarrollo de la técnica estuvo muy bueno. Después hicieron la retroalimentación al final, pero es importante eso, que sepan que debe existir cierta coherencia entre las preguntas que nosotros planteamos para iniciar la discusión con la audiencia y el cumplimiento de los aprendizajes que nosotros nos proponemos, ¿ya? Esos son mis comentarios. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Creo que hay un aspecto que tiene que ver con la técnica, en términos de cómo se mostró, porque parecía un Philips 66 en secuencia en vez de en simultáneo, pero es producto, digamos, de la aplicación digamos, de este formato. Entonces, después me quedó claro, pero donde efectivamente creo que hay que revisar bien, es como, la primera pregunta que yo me hice fue, bueno,
para qué variable están hechos estos aprendizajes que se están planteando. Esa es la primera cosa. Ya, ok, quieren movilizar una variable que a mí no me queda muy claro cuál es. Luego, la pregunta es que yo me pregunto sobre elegir el consumo de agua sobre el de bebidas azucaradas. Podría ser un aspecto situacional de la experiencia de aprendizaje, más que un aprendizaje general propiamente tal. Se parece mucho a una meta conductual del programa, porque en el fondo, ahí cuando uno cuestiona eso, uno podría decir, ¿ellos eligen? Y si eligen, ¿cómo puedo evaluar que eligieron? Esa es una primera contradicción que se establece. Entonces uno podría decir, chuta, si no puedo evaluar que eligen entre el consumo de agua por sobre el de bebidas azucaradas, ¿qué pasaría si eligen agua por sobre bebidas, digamos, con edulcorantes, por ejemplo? A lo mejor se logra algo, pero yo no lo puedo evidenciar porque lo están poniendo en una cosa dicotómica, entre bebida azucarada versus agua. Entonces, yo creo que tienes que revisar el aprendizaje general, ver si es que esa meta conductual la podemos llevar a un plano más evaluable durante el proceso de aprendizaje. Eso es un aspecto. Y lo otro es una cosa final aquí que tengo, que es como, al final, ustedes más bien interpretaron lo que dijeron las personas más que en una fase inicial decir lo que las personas indicaron. O sea, primero uno reconoce lo que las personas dicen para luego interpretar lo que podría estar ocurriendo en esa situación. Sin embargo, la técnica se desarrolló bastante bien. El para qué se hace la técnica y cómo se adaptó es un poco lo que hay que revisar en el programa, pero en general se cumplió bastante bien. Ya. En mi caso, comparto con los comentarios de los profes. También, ojo con las preguntas que se formulan también, además de esta coherencia con el aprendizaje, que no se salga del aprendizaje, o si se sale, a lo mejor vamos a tener que pensar en que esta técnica puede lograr más de este aprendizaje que pusimos. Hay que tener ojo en cómo uno formula las preguntas, porque esta era la primera sesión. Entonces, ustedes parten con una pregunta que dice, si sabemos que el agua es muy saludable, entonces ya de alguna manera están predisponiendo a los participantes a que ya, o sea, el agua es lo mejor y no hay otra opción, entonces todo lo que respondan tiene que ser en torno a la agua muy saludable. ¿Ya? Entonces ahí ojo con cómo se formulan, sobre todo si ni siquiera hemos conversado antes de que el agua es muy saludable, ¿ya? Porque ahí predisponemos al tiro a las personas. También creo que se realizó muy bien la técnica, se entiende la circunstancia en la que estamos, pero también les doy el desafío, no sé si el desafío, pero si quieren aplicar esta técnica, ¿cómo la aplicarían con distintos? Porque en el fondo en esta técnica todos los grupos tenían la misma moderadora. Entonces, en la vida real, si esto se hace sincrónico, al mismo tiempo, o están con las personas de manera presencial nuevamente, no puede estar la misma persona en todos los grupos. Entonces ahí o se dividen, o eligen un moderador dentro del grupo, que van, no sé, ya, pero ahí, eso hay que pensar, ¿sí? Y también coincido con lo que dice el profesor, que en el fondo la conclusión de esto es en base a lo que se conversaron en los grupos, más allá de que después podamos desarrollar el contenido de otra forma, pero aquí la técnica terminaba con la conclusión de la discusión, ¿sí? Pero el resto me comparto con los profesores. Sí, lo último que quiero agregar era sobre volviendo a los aprendizajes, revisar la suficiencia de los aprendizajes para cumplir el general. Como van a ajustar el general, revisen si los específicos dan la posibilidad de cumplir el general, porque así como está, no es capaz de cumplir el general. Entonces, esto siempre va a ocurrir, ¿eh? Uno siempre tiene que hacerse esa pregunta. Así como en la técnica pasada, saber qué va antes y qué viene después, y cómo precisar las preguntas para que sea coherente, agregamos otro elemento importante a las técnicas, que es la suficiencia de las experiencias de aprendizaje para cumplir aprendizaje específico, y esto a su vez sobre el general. Vamos al otro, Pauli, si es que no hay alguna observación adicional. Ya, si no hay preguntas, seguimos con diálogos simultáneos. Este es del grupo 4, lo hicieron Bernardita, Alejandro Villar y Arturo. Parte tú.
Ya. Entonces, en esta técnica vimos a un grupo de mujeres en edad fértil con intenciones de embarazo, también estaban las parejas de estas mujeres. ¿Qué más? Tenían educación superior completa, eran de Santiago. El problema a abordar era la alta prevalencia de malnutrición por exceso en preescolares, usando como factor protector la lactancia materna exclusiva en el primer año de vida. Aquí mostraron también la variable que iban a abordar con esta técnica, que era norma subjetiva, el aprendizaje esperado general, que fue expresar experiencias positivas sobre la lactancia materna de personas que han tenido lactancia, y los aprendizajes esperados específicos a abordar fue compartir experiencias previas del entorno cercano a las futuras madres sobre lactancia materna e identificar experiencias positivas respecto a la lactancia materna de personas que han dado lactancia. ¿Ya? Entonces, dentro de los comentarios que tengo, bueno, respecto a la presentación inicial, la encontré buena en general, le puse el puntaje completo, y respecto al desarrollo de la breve técnica en sí, tengo, bueno, al principio, si ustedes se dieron cuenta, esta también era una sesión inicial, era la primera sesión del programa educativo, y aquí sí los compañeros solicitaron que los participantes se presentaran, y después iniciaron como explicaron en qué consistía la actividad que se iba a realizar, y contaron entonces cómo se iba a desarrollar la técnica, ¿ya? Bueno, aquí también se dividieron en pequeñas parejas, ¿cierto? Y iban mostrando la discusión que se generaba dentro de cada pareja. Bueno, yo creo que el gran comentario acá que tengo es que si bien dentro de las parejas se logró esto que se compartieran las experiencias, pero ojo que aquí se compartieron tanto experiencias positivas como negativas, ¿ya? Entonces quizás hay que agregar un tercer aprendizaje o hay que redefinir los aprendizajes porque se compartieron distintas experiencias, pero yo creo que lo que más faltó acá fue que el encargado de la técnica, el moderador, diera una síntesis o conclusión final de la técnica donde sintetizara las ideas generales a partir de lo que había aparecido en las distintas parejas, ¿ya? Porque al final no se discutió o no quedó muy claro cuáles eran estas experiencias positivas que se identificaron a partir de los participantes, y entonces como que quedó en el aire, como que lo que cada grupo hizo pidió después que cada pareja compartiera lo que se había conversado, pero no hubo una síntesis ni retroalimentación final, ya que eso es algo que se espera que los encargados de la sesión hagan. Y eso en general, ese es el principal comentario que tengo. Pero los aprendizajes esperados sí se cumplieron, aunque se conversó mucho más de los contenidos que ustedes definieron en sus aprendizajes. Sí, yo concuerdo y me parece que las preguntas que ustedes hicieron tienen que también conectarse bien con lo que están definiendo en los aprendizajes. Se preguntaron otras cosas, por ejemplo, como que piensan en torno a la lactancia apareció como tema, y entonces las personas se van diluyendo en distintos aspectos. Luego, eso aumenta la complejidad y hace también que el facilitador de la sesión tiene que estar tomando mucha más atención en distintos aspectos. Ahora, si bien es una experiencia simulada, para que se precise mejor, yo creo que tienen que poner atención en qué es lo que quieren preguntar, y las preguntas adicionales dejarlas como cuando sea necesario o cuando aparezca espontáneamente, bueno, poner atención, pero yo creo que ahí falta un poquito de precisión sobre la sugerencia metodológica también. Eso. Y lo otro es que ustedes innecesariamente plantean que se va a realizar un diálogo simultáneo. Eso es, como les decía la profe Patti al principio, eso es para ustedes. Ustedes saben qué técnica van a aplicar. Le van a decir, bueno, ahora vamos a hacer una conversación, ¿no? Entre dos personas. Eso es más fácil de entender que decir si algo, diálogo simultáneo como una técnica en el aire. Entonces, hay aspectos del lenguaje técnico que hay que bajarlo al nivel, digamos, de las personas. Yo creo que eso va a ser una cosa que se tiene que aprender cuando estén enfrentados a personas reales. Eso básicamente son mis observaciones. Ya, yo nuevamente me sumo a los comentarios de los profes, y también
Yo sugiero que revisen el aprendizaje esperado específico, pero no es porque esté malo, ¿ah? Sino que porque puede dar una doble interpretación, ¿ya? Porque cuando yo lo leí, a compartir experiencias previas del entorno cercano a las mujeres madres sobre lactancia materna. Entonces yo lo que entendí cuando lo leí era que iba a venir a personas del entorno cercano a conversar con las mujeres. ¿Ya? Entonces finalmente eran las mismas mujeres que compartían sus propias experiencias. Entonces yo creo que ese tienen que redactarlo de manera que no tenga estas dobles interpretaciones y que no venga alguien a pensar de que ustedes quieren hacer otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí revísenlo. No está malo, pero revísenlo cómo podría quedar mejor redactado. Disculpa, Pati, no sé, preguntarle al grupo, yo creo que, no sé si recuerdo bien, pero parece que habían esposos de mujeres también en la Sí. sesión. También. O sea que a lo mejor que ellos nos respondan y nos digan como qué quisieron hacer ahí para poder entenderlo bien. Es que en verdad nosotros queríamos que fueran puras mujeres, pero por cosas circunstanciales tuvimos que mezclarnos. Pero eso, como que la idea era que fueran personas, mujeres que en edad fértil, que hayan tenido hijos o que no, que quisieran tener hijos. Pero eso, como que en verdad los hombres fue circunstancial de que nos faltaba gente, ¿no? Ahora, no está mal eso tampoco. Ahora, mi pregunta es, si lo que quieren hacer es impactar en la variable normas subjetivas de la teoría que están utilizando, claro, las normas subjetivas, es decir, lo que piensan los otros sobre la lactancia, es súper importante. Pero ahí tienen que precisar, no sé qué les parece a ustedes, ahora que hicieron la técnica y que le estamos dando retroalimentación, ¿qué les pasa a ustedes con esto que estamos discutiendo con los profes? Sí, yo creo que como al menos la actividad, porque lo mismo que decía la profe Patti, que estaba como distinto el aprendizaje esperado con lo que nosotros hicimos al final. Pero eso, lo vamos a arreglar para la próxima. Claro, pero hay que arreglarlo así como en bloque, porque uno cambia las preguntas de la técnica, a lo mejor el contenido, a lo mejor el aprendizaje, la conexión con la variable. O sea, uno cuando cambia algo en el programa, hay otros eslabones que hay que estar mirando, ¿no? Sin perderlo de vista. No es solamente cambiar la actividad por cambiarla, ¿se entiende? No, pero lo que dice el día Bernardita es que iban a arreglar los aprendizajes, ¿o no? Sí. Ya. Perdón, Pati, ahora sí, por favor. Ya, espérame, déjame ver para ver dónde quedé, porque el otro ya lo dijeron. Ah, ya. Es muy probable que en los grupos, si quieren hacer esta técnica, hayan grupos que sean impar, ¿ya? Y a mí me parece súper bien la solución que dieron con el compañero metiéndose como un par. Pero, ojo, porque el compañero o compañera que se meta a ser de par de la persona participante tiene que estar tiene que generar la discusión respecto a la pregunta, ¿ya? En este caso, el compañero empezó a dar recomendaciones y consejos, ¿ya? Entonces, en este caso, no. La idea es que discutamos porque al final vamos a conversar y después vamos a hablar de los consejos, de cómo mejoramos ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, ahí, ojo con esa situación. Igual los felicito porque buscaron más referencia ya de la técnica y no, súper bien. Y hay otros grupos que también lo hicieron, así que felicitaciones por ese punto. ¿Ya? Eso. Ah, perdón, otra cosa. Y para que la gente cuando está conversando y de repente se van por las ramas y todo el asunto, es mejor que la gente vaya tomando apuntes, ya sobre todo si creo que ellos tenían toda educación superior completa, aprovechen eso, porque vayan tomando nota de lo que se discute para que no se les olvide de los puntos más importantes, ya, solamente eso es una sugerencia si es que se puede en algunos casos o en otros casos no se puede. No sé si hay más comentarios de ustedes, chicos, chicas, respecto a esta técnica de diálogos simultáneos. Profe, a mí me pareció súper lindo que incluyeran a los padres, como verlo a los chiquillos en acción me conmovió. No, yo también concuerdo contigo, Ninosca. El trabajar con las normas subjetivas de la familia y para poder entender
cómo influyen, digamos, las percepciones de las personas que son coayudantes, digamos, de la lactancia, es súper importante. Entonces, en el fondo, yo creo que eso fue un tema a entenderlo. Y yo creo que si no lo tenían contemplado, que participen a lo mejor los papás de estas personas, sería bueno. A lo mejor no en todas las sesiones, pero a lo mejor en una sesión invitarlos, digamos, a participar. Podría ser una buena alternativa. Sigamos, Pauli, por favor. Ya. Continuamos con la cuarta técnica, que es el juego, el primer juego. En esta técnica los estudiantes que estaban a cargo eran, creo que no cambió el nombre, pero igual eran estudiantes del grupo 3, ¿cierto? Sí. Eran Luna, Alejandra y Daniela, y utilizaron una herramienta tecnológica para hacer el juego, que estuvo súper bien, Kahoot. También continuamos con la misma audiencia objetivo, mujeres en edad fértil, en este caso eran de Peñalolén, pertenecían a un CESFAN, al programa de salud de la mujer, de nivel socioeconómico medio-bajo. ¿Ya? En este caso, la técnica se desarrolló en el contexto de la segunda sesión de la tercera unidad del programa. El aprendizaje esperado general era argumentar los principales beneficios del consumo de legumbres, y el aprendizaje esperado específico era identificar los beneficios del consumo de legumbres. Ya bueno, ahí comentaron los contenidos y hablaban o nos enfocaron básicamente en los beneficios ambientales y nutricionales. En general, los comentarios que tengo yo acá es que la explicación de las instrucciones al inicio fue bastante completa a los participantes, así que estuvo bastante bien. Me pareció que al menos al principio el ambiente era como muy serio al principio, pero después se fue distendiendo un poco el ambiente a lo largo del desarrollo de la técnica, ¿ya? Entonces, tienen que entender que el contexto de un programa educativo la mayoría de las veces no es tan formal o no es como tan serio, porque eso en el fondo igual limita un poco la participación de la audiencia, ¿ya? Así que yo les recomiendo que sean un poquito más cercanos, y algo que también les recomiendo cuando hacemos los programas educativos con la audiencia en general, que saluden, cómo están hoy día, sean como más activos, sobre todo al momento del inicio de la sesión, porque ese ambiente distendido inicial sirve bastante para incentivar la participación después. Después hacen la retroalimentación, es que no me acuerdo mucho del desarrollo. Ya, después hacen la retroalimentación de la técnica cuando ya se realizó todo esto de que pasaron las distintas preguntas, las preguntas tenían distintos formatos, tenían cierto tiempo de duración en el que tenían que responder, y en el mismo momento se iban viendo las personas que iban como ganando más puntos. Después, al final de que pasaron las 8 preguntas, si no me equivoco, hicieron la retroalimentación dando a conocer las respuestas correctas, ¿cierto? Y después hicieron una retroalimentación posterior en función de lo que se esperaba en el aprendizaje, ya que estuvo bastante bien en general. Y usaron un material educativo adicional, pero en ese material educativo aparecían muchas más cosas de las que aparecían en las preguntas, ¿ya? Entonces, cuando uno define preguntas, en este caso, tienen que ser súper coherentes con lo que se plantea en los objetivos, o sea, en los aprendizajes, perdón, y también como lo que se plantea con los contenidos, porque a veces sentía que habían preguntas que no estaban tan orientadas al cumplimiento de los contenidos que se habían definido al principio. Y eso en general, el juego me pareció súper bueno. Los juegos en general tienen bastante potencial, se pueden aplicar como en distintos contextos, dependiendo del tipo de preguntas que hacemos también. Importante también que acá las compañeras definieron que esta va a ser como la forma de evaluación formativa de la sesión, si no me equivoco. Entonces me daba la impresión que ya habían visto algunos aprendizajes antes, y esta era como solo para evaluar lo que se había aprendido durante la sesión. Esa impresión me quedó a mí, no sé si estoy en lo correcto. Sí, esa era la idea. Ya, sí, porque también, bueno, si veíamos la respuesta, la mayoría respondía bien también, ¿ya? Así es que sí, me pareció bastante bien. Como les cuento, el juego se pueden usar tantos formatos distintos y es súper versátil en cuanto
a la dificultad que puede tener el aprendizaje. Entonces se adapta muy bien dependiendo del juego que elijamos, se adapta muy bien en distintos contextos. Así que bien, me pareció bien esta técnica. Sí, me uno a los comentarios de Pauli. Tengo dos observaciones. Una es sobre cuán jugable es el juego. O sea, si en realidad es un juego, es un cuestionario con puntaje. O sea, en el fondo, ¿cuándo es un juego y cuándo es un cuestionario con puntaje? Esa es mi pregunta. Entonces, si en un contexto real, sincrónico, uno pudiera adaptar la estrategia para que en el fondo se puedan organizar entre ellos para dar una respuesta correcta, se producen intercambios que son interesantes y uno va aumentando la participación. Si uno lo dejara así como está, la participación es bastante escasa. Entonces, en el fondo, mi comentario es más bien como que parece que yo creo que tiene potencial lo que hicieron, funcionó súper bien para la plataforma, pero en forma presencial yo creo que se le puede aumentar el voltaje en términos de las estrategias que pueden desarrollar entre ellas para lograr mayor puntaje entre los grupos, por ejemplo. Uno podría dividirlo en dos y, y generar así como una respuesta, pero conversada entre ellos, digamos. Podría ser una alternativa, no lo sé. Hay que darle una vuelta. Es una primera reflexión. Y la segunda es que revisen en su programa porque no me quedó muy claro si es que el aprendizaje específico señalado inicialmente es el correcto o es el que se menciona en el minuto 6.43, que me da la impresión de que el que mencionan en el minuto 6.43 es el correcto porque, por ejemplo, pusieron identificar los beneficios de algo y después en el minuto 6.43 ponen los tipos de beneficios. El contenido está mucho mejor desarrollado, entonces no sé cuál es el correcto. Así que para que lo revisen. Muchas gracias, profe. En mi caso también me sumo a los comentarios. Sí, lo otro también que no son solo ustedes, sino que yo creo que la mayoría de los grupos, es que hay que mejorar el tema de la sugerencia metodológica, ¿ya? Como su nombre lo dice, la sugerencia metodológica es una sugerencia de cómo ustedes van a aplicar la técnica, ¿ya? Entonces, claro, como ahora estamos en un contexto de presentación, no es necesario que escriban tanto detalle, pero sí un punteo de las ideas más principales y que ustedes expliquen estas ideas más principales, lo que van a hacer. Es decir, se envía mensaje a las participantes con los datos del juego. Se le solicita que ingrese. Se empieza a responder 5 preguntas orientadas, no sé, 3 a contenido de beneficio nutricional, creo que era de beneficio medioambiental, ya. Y después se concluye, ya, o sea, como que sigan, que digan qué es lo que van a hacer, ya. En el fondo, lo que nosotros queremos con esa sugerencia metodológica, que como les digo, en su programa educativo tiene que estar más detallada, pero la presentación puede ser un poco más esquematizada esto, por tema visual, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que pensar con la sugerencia metodológica es, si llega otra persona, por ejemplo, otro compañero o compañera de su grupo de estudio, quiere aplicar este programa en una población X, sea capaz de replicarlo y hacerlo tal cual lo hicieron ustedes. ¿Sí? Esa es la idea de la sugerencia metodológica. ¿Ya? Eso, y aquí también al final, no me acuerdo qué fue, pero dijeron, ya, y ahora voy a hacer una retroalimentación. Ya no, eso, la retroalimentación es para nosotros, entonces ahora vamos a revisar lo que ustedes conversaron, etc. ¿Ya? No es retroalimentación, como palabra, digamos. Eso, pero me parece que la técnica fue desarrollada bien, que cumple, también tengo las dudas de si cumple como juego o como cuestionario, pero también pienso en el juego, por ejemplo, el pasapalabra, que también es casi un cuestionario, y es un juego. ¿Ya? Entonces, también hay que pensar en qué otras estrategias, porque el Kahoot, creo que se llama Kahoot, sí, es bastante sencillo. Ya a lo mejor hay otras herramientas de juego que también pueden utilizar y necesitan a lo mejor un poco más de trabajo, etcétera, o hacer algo online, también pensar en qué pasa si vamos a hacer presencial, ya, esas cosas. No sé si hay comentarios de los compañeros, compañeras. No. Importante lo que dice la profe Patti, porque es muy probable que
tienen que pensar que este programa educativo lo van a ejecutar el próximo año y es probable que podamos hacerlo presencial, ¿ya? Entonces tienen que pensar como en un posible escenario de ejecución del programa para que la matriz más, las técnicas que escojan, la sugerencia metodológica vaya en función de eso. Sigamos con la siguiente técnica, que es la demostración. Sofía, ¿tiene un comentario? Profe, justo pensando como que lo tenemos que ejecutar, un juego tendría que ser, porque igual todo siempre va a ser como con cuestionario porque queremos evaluar si en verdad aprendió. Entonces tendría que ser algo más, se refiere a que sea como más dinámico en el sentido de, no sé, organizarse en grupo y tener que, no sé, correr hasta una pequeña distancia y anotar en una pizarra como la respuesta. ¿A eso se refiere? Como algo más Claro, dinámico. la verdad es que cómo orientemos el juego va a depender mucho del aprendizaje que definamos, ¿ya? Porque, claro, usted me dice que puede ser, el juego se puede usar como para evaluar si se aprendió durante la sesión, sí, se puede hacer para eso, pero también el juego se puede como usar para desarrollar aprendizajes dentro de una sesión, ¿ya? Por ejemplo, no sé, relacionar las fuentes de alimentos de hierro, o sea, los alimentos fuentes de hierro con, no sé, los alimentos fuentes con Ah, nutrientes ya. críticos, ¿ya? Entonces, claro, eso, por ejemplo, el ejemplo que me da usted, se puede hacer así, puede hacer que la persona vaya y relacione un alimento con un nutriente o nutriente crítico, por ejemplo, y relacionarlo con su fuente alimentaria, ¿ya? Y eso, por ejemplo, se hace en formato presencial y funciona bien y claro, es con tiempo, el grupo que termina primero gana, y ahí entonces hay cierta adaptación. Entonces Ya, depende mucho de cuál sea el aprendizaje que se va a trabajar con el juego. ya. Yes. Continuamos entonces con la siguiente técnica, que es la demostración. Aquí Sofía con Natalia y Yasmín trabajaron, que son del grupo 3. En esta demostración estaba orientada a mujeres en edad fértil de 20 a 30 años, de nivel socioeconómico bajo, eran participativas, eran de la Comuna de Independencia. Esta actividad se realizó en el contexto de la cuarta sesión educativa, que tenía como aprendizaje esperado general elaborar una preparación simple que incorpore legumbres, y el aprendizaje esperado específico era cocinar un plato fácil que incluía legumbres. Bueno, yo aquí en general, respecto a la presentación inicial, no tengo ningún comentario, y respecto al desarrollo de la técnica, creo que funcionó bastante bien. Explicaron lo que se iba a hacer en la sesión, lo relacionaron un poco con, en el fondo, porque le habían pedido a los participantes que llegaran con los ingredientes listos, con lo que iban a utilizar, así que como que se entendía en el fondo que los participantes ya venían preparados para realizar la actividad. El desarrollo de la técnica igual estuvo bueno porque hicieron los pasos en conjunto. Esto se puede hacer de dos formas, en el fondo se puede hacer los pasos en conjunto, o si no, hacer los encargados de la sesión, hacer la demostración y después pedirle a un participante, por ejemplo, en formato presencial, que pase adelante y replique los pasos del procedimiento, en este caso de la preparación que estaban haciendo, ¿ya? Pero en este caso, claro, todos lo hicieron en conjunto y después le solicitó a una persona que volviera a enumerar los pasos para ver si estaban correctos o no, ¿ya? Yo creo que acá lo más importante es que en la retroalimentación final, cuando dieron este espacio para hacer preguntas respecto a lo que se había realizado y como también estaba en el contexto de la última sesión del programa, quizás faltó relacionar esta preparación, lo que se hizo, con la variable que querían trabajar, porque yo me imagino que querían abordar las barreras para la preparación, no sé si es para la preparación o para algo con las legumbres, quizás las barreras para consumir más legumbres, no sé, algo así me imaginé, y por lo tanto sentí que faltó esto de que, bueno, este plato lo estamos haciendo porque es una preparación fácil, es simple, ustedes la pueden hacer en sus casas, la pueden adaptar, entonces me faltó este cierre que fuera más para, como y que lo relacionaran con quizás con lo que se había visto en el programa o con la variable que querían trabajar, ya que yo me imagino que era barrera, entonces ahí era necesario decir, como pueden ver, nos demoramos menos de 5 minutos, es una preparación simple, y por lo tanto ustedes la pueden replicar, la pueden adaptar, etcétera, ¿ya? Entonces me quedó esa sensación de que faltó eso al final, pero en sí el desarrollo de la técnica estuvo correcta. Isidora, ¿tiene un comentario?
Sí, es que, profe, creo que sí dijeron eso, o yo recuerdo que sí, como que la Sofía decía así como, no, es que este es un plato que podemos hacer sencillamente, es rápido si no tiene mucho tiempo de cocinar. Entonces, ¿eso o necesitaban como decir más? Es que no sé, me hubiese gustado que agregaran los aprendizajes que vieron antes en las sesiones para saber, no sé si los agregaron, no me acuerdo, después de ver tantas presentaciones. Parece que lo agregaron igual, pero Sí, no sé yo si me, como que dijimos como que al final de que terminamos de cocinar, sí, que ¿ya? esta es una preparación que ayuda a prevenir la anemia ferropénica, además es como Claro, muy fácil de realizar y es muy fresca, saludable y como que claro. igual agregamos un poquito de como de lo que habíamos Sí, visto. sí, sí, me acuerdo de eso, pero a mí me quedó la impresión de que en una sesión previa habían identificado las barreras, ¿ya? Como que me dio esa impresión, que antes habían, entre los participantes habían identificado las barreras que tenían para el consumo de legumbres y que por lo tanto con esta preparación estaban tratando de, como de proponer ideas para solucionar esas barreras. Es eso, quizás no lo tenían así pensado y yo lo pensé que era con esa secuencia. No Bien. sé qué piensan los otros profes. Em, sí, yo creo que ahí hay algo que hacer, porque un comentario, yo partí como del aprendizaje específico hacia los generales. Y dice el general elaborar una preparación simple que incorpore legumbres. Y el específico dice cocinar un plato fácil que incluye legumbres. Son muy similares ambos. Sí, Yo creo que hay que revisar los generales, porque después me fui a al general 1, que dice justificar la susceptibilidad. Entonces eso no lo entendí. ¿A qué se refiere? Puse. ¿No será que ellas evalúan las causas de desarrollar anemia en este periodo? Esa es una pregunta que les hago. Y la segunda, el segundo general, ¿no será que ellas analizan las consecuencias o evalúan las consecuencias que podrían tener o discuten las consecuencias? Claro, entonces si ellas evalúan las causas, discuten las consecuencias que podría tener y después ver las formas de solucionarlas comiendo legumbres, parece tener sentido. Pero el específico que pusieron es súper coherente con la demostración, pero el general no sé, está como al mismo nivel prácticamente, hay que darle una vuelta. Es solamente eso, porque el resto estuvo súper bien las instrucciones y la forma de desarrollar la técnica, así que no tengo más comentarios. Yo la verdad tampoco tengo mucho que agregar, solamente por un tema de visión, si es que lo hacen, bueno, también ahora era por el video para mostrar y todo, pero si lo hacen online, pensemos en un futuro online, la persona que presente solamente que esté en formato de quien habla, o sea, que se vea con la pantalla completa, porque la verdad yo veía muy chiquititos, de repente se me perdía la persona que estaba hablando. Ya, pero solamente eso y eso yo creo que es por un tema del video, y, pero que en el fondo si lo hacen, que la persona que esté cocinando, que esté en grande en el fondo y que entre medio vaya preguntando, ¿tiene alguna duda hasta el momento? ¿Cómo vamos? Ya así como más que solamente seguir los pasos, ¿cómo vamos? También ya, ¿tiene alguna duda? Ya, perfecto. Ya, pero el resto me parece súper, súper bien, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que reconocer, Ricardo y Pauli, que nosotros nos les pedimos bien el tema de las variables, ¿ya? Por eso yo creo que no todos los grupos lo presentaron. ¿Ya? Y eso no lo vamos a considerar en la evaluación, de hecho no está en la rúbrica, ¿ya? Pero ojalá los grupos que vengan también es una buena idea incorporar el tema de la variable en la que tributan los aprendizajes que están presentando, ¿ya? Eso. y felicitar igual a los que participaron, porque todos llevaron sus alimentos, tenían los alimentos ahí. Así es que gracias por el esfuerzo de hacer la preparación en conjunto. Sofía tiene una mano levantada. Está aplaudiendo. Sí, la verdad es que también porque también le agradecimos mucho como a las compañeras que pudieron ayudarnos y traer igual sus ingredientes. Sí, así que gracias ahí a la audiencia que apoyó el desarrollo de la técnica. Estaba rica la ensalada, profe, la verdad. Estaba muy buena. Ya, continuemos con la siguiente técnica. Esta ya es la sexta técnica que vamos a ver hoy, que es el monólogo. Ya este estuvo a cargo del grupo 1, de Sofía y Constanza. En el monólogo, bueno, aquí trabajamos con, en este caso eran padres de preescolares de la zona sur de Santiago, para abordar el problema de la malnutrición por exceso en preescolares.
de nivel socioeconómico medio-bajo que pertenecían a un jardín de la Junji. Esta técnica se desarrolló en el contexto de la segunda unidad del programa, que el aprendizaje esperado general era compartir con sus pares las barreras personales percibidas para la compra de pescado. Y ese fue el aprendizaje que pusieron ellas. Yo no sé si era el aprendizaje general o específico que abordaron en la sesión. Ese Creo era que uno de los específicos. era el específico. Ah, ya, yo lo tenía como general. Entonces el específico, que era compartir entonces las barreras personales percibidas para la compra de pescado. En cuanto a la primera parte de la presentación, no tengo ningún comentario, estaba bien. Y en la segunda parte del desarrollo de la técnica, tal como comentamos con los otros grupos, yo siento que faltó la explicación inicial de la técnica para los participantes. No quedó claro, ahí hay que ser claro en decir que ahora vamos a ver un video donde ustedes van a ver a una persona que va a representar no sé, a un papá de un preescolar. Aquí tienen que estar atentos porque va a estar contando una historia, no sé, ahí tienen que en el fondo orientar mejor a los participantes para ver qué es lo que se va a hacer con la técnica. ¿Qué más? Yo siento que a esta técnica, como es un monólogo y por lo tanto es solo una persona la que tiene que expresar o expresar una idea o un contenido, es importante que la persona se personifique como lo que está representando, ¿ya? A mí no me quedó claro, o sea, yo asumo que era un papá de un preescolar o una mamá de un preescolar, pero quizás no sé, haberse puesto como que, no sé, tener la foto de su hijo ahí al lado, quizás, no sé, me faltó alguna escenografía o algo que dijera en el fondo que efectivamente era mamá de preescolar, porque se veía muy jovencita, entonces costaba entonces como ponerse en el papel de que efectivamente era una mamá de un preescolar, ¿ya? Yo creo que quizás ahí la foto del niño o hacer como que el niño le gritaba de repente hubiese facilitado un poco esa parte, ¿ya? Los comentarios que tengo yo, aquí me llamó la atención que al final de la técnica pidieron que le dijeron a la audiencia como que ya hicimos esto y después ustedes tienen que hacer este monólogo y prepararlo para la siguiente sesión. Ahí yo quedé como, no sé por qué pidieron eso, y más encima cada persona tenía que hacer su propio monólogo con las barreras que ellos percibían para la compra de pescado, ¿ya? Entonces ahí me perdí. Y también aquí pasó que, claro, antes de iniciar el monólogo hicieron una lluvia de ideas, ¿ya? Donde le pidieron a los participantes que en el fondo comentaran las barreras que ellos percibían para el consumo de pescado. Entonces, si se fijan, hicieron dos técnicas. Primero hicieron una lluvia de ideas y después hicieron el monólogo, ¿ya? Entonces aquí la idea era que a partir del monólogo los participantes pudieran como cumplir con el objetivo que era, bueno, nosotros identificamos una serie de barreras acá, pero ahora necesitamos que ustedes compartan qué otras barreras quizás han identificado para la compra de pescado en su vida cotidiana o no sé. Entonces ahí faltó cierta coherencia entre el aprendizaje y lo que efectivamente abordaron en el monólogo. Y también faltó un mejor desarrollo de la técnica porque incluyeron esta pregunta inicial donde se generó una discusión inicial, después pasaron al monólogo y después dijeron que en la siguiente sesión iban a ver el monólogo de cada participante para ver las barreras que cada uno tenía, ¿ya? Entonces, lo lógico es que se haga el monólogo y que a partir del monólogo se genere esta discusión para que los participantes puedan después compartir las barreras que ellos presentan, ¿ya? Así que esos son mis comentarios en general. Creo que falta trabajar y enfocarse solo en el monólogo y sacarle provecho a esa técnica porque en verdad es una buena técnica en el fondo como para que las personas compartan experiencia, expresen algo o discutan sobre un tema en el que se trató en el monólogo, ¿ya? Sí, concuerdo. Efectivamente es importante declarar en las presentaciones que van a venir a continuación la sugerencia metodológica muy sintéticamente, pero que para que en el fondo sepamos el marco en que se va a desarrollar el role-playing. Eso es un aspecto importante. Y por otro lado, pienso que
lo hizo súper bien la persona la Connie, ¿no? Que lo expresó, lo hizo súper bien. Sí, Hay algunos pequeños detallitos que en términos de la conexión con la audiencia objetivo. O sea, pues si el monólogo está construido desde la experiencia personal, probablemente tenga una carga simbólica que no estamos analizando bien. Por ejemplo, dice que vio un posteo en Instagram. Yo no sé si es la aplicación que las personas están viendo en esas comunas, y por lo tanto, eso podría generar un poquito de distancia. Hay que tratar de ser un personaje eh, bastante conectado con lo que las personas ven, sienten, y hay que a lo mejor ir a mirar el guión y conocer un poquito más cuáles podrían ser las redes que ellos usan y simplemente cambiar a lo mejor una red por otra, ¿no? Eso es una cosa. Y lo otro es que, claro, como fue por Zoom, es la misma persona que presentó el monólogo aparece duplicada, entonces está actuando y por otro lado está su foto mirando lo que está pasando. Entonces eso es raro, ¿no? Como a lo mejor uno puede apagar la cámara para que la gente se centre en el monólogo. Y como el monólogo es como dijo la Pauli, el monólogo es como abrir la mente, nos metemos en el espacio de intimidad de una persona. Y eso genera que uno abra la suya, ¿no? Entonces estamos escuchando a un interlocutor válido que nos hace reflexionar sobre algo y muchas veces va por el lado más bien afectivo que algo más bien racional. Y eso me parece que al final estuvo la forma de trabajar tanto de la audiencia como de de los moderadores estuvo más bien racional que afectivo. Entonces, para los siguientes grupos, les vamos a pedir un poco que se pongan en el lugar de las personas que están ahí, hagan el ejercicio de visualización de eso para que ayuden a sus compañeros, porque en el fondo, nosotros cuando hemos salido a terreno, en esos tiempos, cuando íbamos a terreno, habían personas que se ponían a llorar con lo que hacían los chiquillos, o hay gente que expresaba realmente cuál era el problema que tenían. Y ahí uno se da cuenta que la nutrición es una punta de cosas y hay otros elementos que configuran finalmente las prácticas alimentarias de la población. Entonces, esos serían mis comentarios básicamente, que pongan atención a la afectividad, segundo al simbolismo que carga el guión, y que en el fondo las audiencias que juegan el role-playing se pongan en el lugar efectivamente de la audiencia que está indicada por su compañero para que los ayuden a imaginarse aún más cómo podría ser la situación de aprendizaje. Eso. En mi caso no voy a hablar de los aprendizajes porque ya se les mencionó, tampoco lo de la sugerencia metodológica porque eso también es en general para que todos los grupos revisen. Pero sí, ya cuando nos vamos a la técnica, no sé si la Pauli lo dijo porque me quedé pegada varias veces, pero cuando uno hace una sesión, no dice, ahora vamos a hacer una sesión educativa, ¿ya? No, eso no corre, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar en este tema, y ya no es necesario decirle a las personas, ¿sí? También comparto la idea de que sin el monólogo ya estaban, con la pregunta que hicieron como la rompehielo, digamos, ya estaban logrando el aprendizaje, entonces después el monólogo estaba un poco de más, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado cuál es la función del monólogo versus otras actividades dentro de la sesión, ¿sí? Ver cómo mejor se ubica la técnica, etc. ¿Sí? También con respecto al guión del monólogo, siempre tengan cuidado, ¿ya? O sea, ustedes identificaron, o sea, seleccionaron un aprendizaje esperado con ciertos contenidos, pero el monólogo abordaba más contenidos, por ejemplo, el del gusto, de las barreras como los gustos, ¿ya? Y eso es súper típico y lo más probable es que si ustedes ponen eso en el guión, la discusión posterior con la gente va a ser, es que no, que a mi niño no le gusta, que cómo le va a dar, que no me gusta, que no sé qué, y se va a centrar en eso versus las otras barreras que ustedes tenían, ¿ya? Entonces, ojo ahí cómo equilibramos eso, y si no estaba en los contenidos, no es necesario poner, ¿ya? Lo mismo al final, que aquí también tienen que tener cuidado, ¿ya? Yo sigo yendo a terreno y yo sigo escuchando a la gente cómo critica las Nutri, ¿ya? Y finalmente, cuando uno habla con la gente sigue diciendo que las Nutri casi que somos las que las quitamos todo lo que quieren comer ellas, que las puro las retamos. Entonces, si al final
tienen este comentario de que si no lo hago, la Nutri me va a retar, no sé qué, les aseguro, pero les doy firmado que la discusión posterior va a ser en torno a la Nutri, ¿ya? Y la catarsis que se hace en torno a él o la Nutri, ¿sí? Entonces, ojo nuevamente con lo que se expresa en el guión, ¿sí? Eso principalmente mis comentarios. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ya, pasamos a la última técnica entonces, que es puro cuento. Esta técnica estuvo a cargo también del grupo 1 de Javiera, Francisca e Isidora. En esta técnica, déjenme ir abajo del documento. Ya, aquí también nuevamente era la misma audiencia objetivo, malnutrición por exceso en preescolares, eran los apoderados que participaban del nivel socioeconómico bajo, de Pedro Aguirre Cerda. Era parte de la unidad 1, última sesión, evaluación formativa, concepto aprendido en sesiones pasadas. Ya. Tengo los aprendizajes esperados acá, que eran indicar la recomendación de porciones de pescado para los preescolares, explicar la importancia nutricional de la entrega de pescado y compartir la opinión sobre cumplir la recomendación de pescado. ¿Ya? Entonces acá respecto, bueno, a la primera parte no tengo comentarios, estaba bien la presentación, y respecto a la segunda parte de desarrollo de la técnica, yo los principales comentarios que tengo, aparte de que la técnica estuvo muy bien desarrollada en general, hicieron una buena explicación inicial, esta técnica tenía una muy buena explicación a los participantes de lo que tenían que hacer, dieron las instrucciones bien al inicio, los pasos que se iban a seguir. La técnica igual estuvo desarrollada de forma correcta, iban leyendo el cuento, los participantes iban levantando la mano, ahí se notaba que levantaban la mano porque sonaba un pitito, iban levantando la mano, entonces ahí la compañera pedía la opinión de los participantes, el cuento también fue muy original, además que tenía la ilustración que había hecho la compañera, así que bien ahí motivada. Los únicos comentarios más específicos que tengo, uno es que son personas de nivel socioeconómico bajo y de repente se abusaba mucho del lenguaje técnico, ¿ya? Entonces quizás hay que hacer ciertas adaptaciones al cuento para dejarlo en un lenguaje más simple. Se entendía así que ellas ya habían visto algunos conceptos durante la sesión, así que ahí quizás se subsana un poco esa parte, pero igual, es mejor expresarlo en lenguaje más simple, sobre todo porque son de nivel socioeconómico bajo, ¿ya? ¿Qué más? Aquí como tenían 3 aprendizajes y esta técnica la hicieron en el fondo para evaluar el cumplimiento de estos 3 aprendizajes, creo que hay algunos, no sé si antes estos aprendizajes los habían desarrollado con otra técnica o no, porque me dio la impresión que algunos aprendizajes no se alcanzaban a abordar bien con el puro cuento. Ya, por ejemplo, compartir la opinión sobre la recomendación de pescado. Eso no se cumplió en el desarrollo de la técnica. Yo esperaba que al final del puro cuento pidieran la opinión a los participantes sobre qué pensaban ellos respecto a la recomendación del consumo de pescado, pero no lo hicieron, entonces me imagino que quizás lo vieron antes, como esta era una evaluación formativa de la sesión. Pero sí se cumplió con los otros, que era esto de la recomendación del consumo de pescado y explicar la importancia nutricional, que igual aparecía ahí en el fondo los beneficios, pero si nos vamos como en la parte teórica o a la formulación literal del aprendizaje, aquí dice que los participantes van a ser capaces de explicar la importancia nutricional, es porque durante el puro cuento les vamos a tener que pedir que ellos expliquen lo que aparece en el puro cuento, ya no sé si se entiende, pero los aprendizajes son bien literales. Si en el aprendizaje sale que los participantes van a explicar la importancia, es porque eso nosotros tenemos que asegurarnos al final de la sesión que ellos van a cumplir, ¿ya? Entonces tenemos que pedirles que hagan una explicación más completa. Entonces quizás a partir del puro cuento se lograba que identificaran los beneficios nutricionales del consumo de pescado, eso sí se logró, por ejemplo, pero que explicaran la importancia nutricional, no sé si se logró totalmente, ¿ya? Entre medio pedían de repente la opinión, pero en el fondo como ustedes pedían una explicación además de lo que los participantes comentaban, ¿ya?
pero quizás hay que como enfocarlo más en lo que dice el aprendizaje o bien ajustar el aprendizaje para lo que efectivamente hicieron con el puro cuento. Ya, pero eso en general, creo que el puro cuento estuvo súper bien desarrollado, los pasos que se hicieron estuvieron correctos, solo trabajaría esto del lenguaje técnico y de adaptarlo mejor a los aprendizajes que plantearon. Sí, comparto. Las frases que dicen preescolar y ácidos grasos poliinsaturados, digamos, pueden ser adaptados. Yo creo que ahí el lenguaje técnico podría ser bajado a un aceites de origen marino, aceites de tipo vegetal, aceite de origen animal. Podría ser una forma de adaptación conceptual importante. Ahora, si ya lo vieron previamente, pues hay que ubicarse en el espacio-tiempo del programa. Probablemente podremos empezar a meterlos, pero el lenguaje técnico podría ser refinado. Eso básicamente, el resto me pareció muy bien y una felicitación a la hermana de Isidora Pieratini, que yo creo que quedó la Isidora de darle un helado a la hermana por los dibujos. Eso nomás quería decir. En mi caso también me encantó Regina la Sardina, creo que era muy buen personaje, jugó bien dentro del guión. Comparto el vocabulario técnico, no lo voy a repetir. También creo que estuvo muy bien que le preguntaran a la gente que no identificara el error dentro de la discusión, o sea, cuando encontraran el error, ok, ya, ¿y por qué usted no? Lo único que les sugiero es que en el fondo, ya, esto es evaluación formativa, que ya más adelante van a ver lo que es la evaluación formativa, pero sin embargo está en la matriz más, así que pueden ahí, ya que hemos conversado algo, empezar a completar esa parte, pero sugiero que cuando hagan esta discusión de si encontraron el error o no error, la moderadora o la persona que está leyendo y que va a hacer la revisión de este error, dé su opinión al final, una vez que le haya preguntado a las que identificaron el error y a los que no identificaron el error. Y de ahí voy yo, ¿ya? Porque si no, nuevamente, dan como el pie para que la persona diga, ah, ya, entonces sí, si ella lo dijo, eso es lo correcto, entonces yo me equivoqué y ya. Entonces, en vez de preguntarle por el error o por qué no contestó acerca de ese error o no lo identificar como error a esa persona, una vez que ya di la explicación, hacerlo todo al principio, preguntarle a todos ya, ¿por qué identificaron o por qué creen que esto es un error? Ya, ¿y usted por qué cree que esto no es un error? ¿Ya? Entonces, y después la explicación, solo eso. Lo demás me parece muy bien. ¿Algún comentario? Eso, comentarios de qué les parecieron las retroalimentaciones, la dinámica y cosas que les generó, alguna reflexión que les haya generado esta forma de hacer las cosas, porque hay un grupo que va a presentar las próximas semanas, digamos, entonces es importante que aprovechemos el tiempo de contestar preguntas que tengan. Solamente aclarar que es Regina la Corvina, tengo entendido, no la Sardina. Sí. Si no me falla la memoria. Se llamaba Corvina, sí. Ahí también, a lo mejor no sé, pues también identificar qué es más consumido por la población objetivo. A lo mejor la corvina no, porque es muy cara, pero sí el tarro de sardina, entonces a lo mejor se identifican más con la sardina que con la corvina. ¿Ya? Entonces, pero independiente de qué pez es, me encantó. ¿Ya? Esa idea me encantó. ¿Comentarios, preguntas? Está todo claro, perfecto. Entonces no tenemos nada que asesorarlos nosotros para la próxima semana. Está todo claro. ¿Los otros grupos? Si a alguien se le ocurre algo, recuerden, este curso nos da a nosotros la estadística de cuántas personas han revisado los videos y hay varios que no lo han revisado, entonces tienen que revisarlos, todos tienen que revisarlos porque va a ser utilidad para todos en sus programas educativos. ¿Sí? Todos y todas deben revisar todos los videos. ¿No hay preguntas entonces? ¿Estamos listos? Entonces, chicos, yo no sé si han grabado ya algunos grupos los videos que tienen que hacer ahora, las segundas partes de la técnica. Si es que no los han grabado, tomen en consideración los comentarios que
que hicimos hoy día. Y también trabajo para los compañeros que trabajan como audiencia objetivo, que se empoderen como más de su papel. Si van a ser apoderados, entonces pónganse en el papel de que efectivamente son apoderados de preescolares o de escolares. Ya la idea es que salga lo más parecido posible a cómo saldría en una sesión real, ¿ya? Entonces pónganse en el papel de que efectivamente son la audiencia que tienen que representar, ¿ya? Y ese comentario final dejaría yo. Sí, efectivamente, como al final son ustedes apoyando a sus compañeros y ustedes como imaginándose de mejor manera lo que va a pasar. Entonces, al final siempre los programas mejoran un montón después de pasar por esta etapa donde todos estamos trabajando en pos del desarrollo del programa. Así que hagan eso. Si no hay más preguntas, entonces, bueno, nos despedimos y estamos en contacto para apoyarlo en lo que necesita. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Ya, profe. nos vemos la próxima semana. Gracias, Chau, profe. chau. Gracias, que estén bien. Chao. Chao. Mañana. En 2 semanas más. Hay determinación.